Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hacer revisión de guía de práctica clínica. Es importante para todos los médicos, incluyendo gastroenterólogos, médicos internistas, conocer y poner en práctica las guías de práctica clínica de las enfermedades con las cuales tienen mayor contacto. Esta guía es la guía de práctica clínica del manejo médico de la enfermedad de Crohn. Es publicada de manera reciente en el año 2020 y es una de las guías más importantes para tener en cuenta en el manejo de esta enfermedad. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que causa un daño progresivo del tracto gastrointestinal y a pesar de que los pacientes reciban un manejo médico correcto, gran proporción de ellos tienen complicaciones. Un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener estenosis, fístulas o abscesos derivados de la enfermedad. Y la mitad de ellos, en un plazo de 10 años, pueden tener y necesidad de manejo quirúrgico. Existen múltiples opciones de tratamiento médico para los pacientes con enfermedad de Crohn, dentro de las que están las mesalazina, los esteroides, las tiopirinas, el metotrexate y múltiples terapias biológicas, dentro de las que están los anti-TNF, los anti-integrina, los anti-interleuquina. Sin embargo, a pesar de disponer de múltiples opciones de tratamiento médico, es una enfermedad que hoy día no tiene cura. Los medicamentos pueden controlar los síntomas y evitar las complicaciones a largo plazo, pero la enfermedad no es curable. Esta guía de práctica clínica es elaborada y publicada por la Organización Europea de Enfermedad de Crohn y Colitis. Esta es una organización que se encarga de la enfermedad inflamatoria intestinal y desarrolla guías y actualizaciones para que las puedan leer y poner en práctica todos los médicos que tienen estos pacientes. Estas guías en particular se basan en la metodología GRADE para graduar las recomendaciones. Fue publicada en el Journal of Crohn and Colitis. Esto es una revista de alto impacto de esta enfermedad. La organización usó la metodología GRADE para los dos componentes más importantes, para evaluar la calidad de la evidencia publicada y graduar la fuerza de las recomendaciones en cada aspecto. La calidad de la evidencia según la metodología GRADE se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja calidad. Los aspectos en los cuales la calidad es alta es aquellos en los cuales existe una baja probabilidad de que estudios publicados en el futuro cambien el efecto terapéutico que se tiene hoy día. La calidad moderada es cuando los nuevos estudios publicados en el futuro pueden cambiar la confianza que se tiene en el efecto. Una calidad baja es cuando probablemente se cambie la confianza en el efecto con nuevos estudios que sean publicados después. Y muy baja calidad cuando cualquier confianza en el efecto es incierta. Una recomendación fuerte es aquella que tiene un beneficio que supera considerablemente el riesgo. También funciona al contrario. Por ejemplo, una recomendación fuerte en contra puede ser aquella en la cual el riesgo supere considerablemente el beneficio. Mientras que una recomendación débil es aquella en la que el beneficio y el riesgo no tienen una balanza incierta. Para el desarrollo de la guía se incluyeron 48 expertos de múltiples países, apoyados por metodólogos y bibliotecarios que apoyaron en la búsqueda de la literatura. Se incluyeron 4 pacientes que hacían que la guía estuviera también avalada y elaborada por pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Y la guía se basó en 3 aspectos fundamentales: la terapia de inducción, la terapia de mantenimiento y la terapia de la enfermedad perianal fistulista. Las recomendaciones se elaboraron basados en preguntas PICO, basados en pacientes, la intervención que se desarrolla sobre esos pacientes, con qué se va a comparar y cuál es el desenlace que va a ser el objetivo. Y estos desenlaces se clasificaron como críticos, importantes o no importantes según la importancia que tuvieran para la práctica. La búsqueda de la literatura se realizó en Embase, PubMed, Medline, Cochrane Central y los artículos que se consideraron de importancia fueron evaluados por 2 pares de manera independiente. Se les dio prioridad a los artículos que eran revisiones sistemáticas y metaanálisis con una adecuada metodología. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta los ensayos clínicos aleatorizados controlados y en tercer lugar, los estudios observacionales. Se realizó una votación online por 2 expertos de cada país involucrado y una votación interna final
de la cual se requería que al menos el 80% estuvieran de acuerdo para emitir una recomendación. Para el tratamiento de la enfermedad de Crohn deben tenerse en cuenta múltiples factores. Los primeros son los factores de riesgo que pueda tener el paciente para un desenlace adverso. Lo siguiente es la localización de la enfermedad, la severidad de la enfermedad de Crohn, los marcadores de inflamación, y ellos deben ser objetivos. Se ha demostrado que los pacientes que aún estando asintomáticos pueden tener inflamación crónica, y esa inflamación crónica, aún sin generar síntomas, empeora el pronóstico. Pueden usarse marcadores en sangre, PCR, calprotectina fecal, estudios endoscópicos, etc. Deben tenerse en cuenta las complicaciones que haya tenido el paciente y al final los costos de cada terapia y la disponibilidad de los distintos medicamentos en el sitio en donde está atendiendo al paciente. Es importante para poder comprender las recomendaciones de la guía este concepto de clasificación clínica de la enfermedad de Crohn. Se considera que el paciente está en remisión clínica cuando tiene un índice de actividad de la enfermedad de Crohn menor a 150 puntos. Esta es una escala que tiene en cuenta múltiples variables y con ayuda de un software se hace un cálculo de qué tan activa está la enfermedad. Cuando tiene menos de 150 puntos y el paciente suele estar asintomático, se encuentra en remisión clínica. Actividad leve es cuando tiene 150 a 220 puntos, suelen ser pacientes sin manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Actividad moderada, cuando tiene de 220 a 450 puntos, los pacientes suelen tener manifestaciones sistémicas, fiebre, anorexia, pérdida de peso. Y una actividad severa, cuando el puntaje es mayor a 450 puntos. Estos pacientes están más enfermos, suelen estar hospitalizados con complicaciones, fiebre, obstrucción intestinal, mala respuesta a la terapia convencional. El primer aspecto de la guía es la terapia de inducción de la remisión. Para todos los escenarios en los cuales fue posible con la literatura publicada, se realizó un análisis metaanalítico de la información y tablas en ForestPlot. Aquí podemos ver la comparación de las terapias 5-ASA o sulfasalacina contra placebo, encontrando que no demuestra de manera significativa mejorar la probabilidad de alcanzar la inducción de la enfermedad. Mientras que cuando se hizo el estudio con budesonida, comparado con 5-ASA, sí se encontró una respuesta favorable y un aumento de la probabilidad de encontrar respuesta clínica con budesonida. De manera que la guía recomienda en pacientes con enfermedad de Crohn leve o moderada usar como inductor la budesonida oral. Es una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se recomienda pacientes con enfermedad de Crohn leve y cuyo compromiso esté localizado en ilion o colon derecho. Y se recomienda en contra del uso de los medicamentos 5-ASA para inducción de la remisión. Esta es una recomendación débil con una calidad de la evidencia moderada. En el caso de la enfermedad de Crohn moderada severa, los primeros medicamentos a considerar y los más ampliamente estudiados son los corticoides. Han demostrado, tanto para lograr respuesta clínica favorable como para alcanzar la remisión, tener una significancia estadística a favor de estos medicamentos comparado contra placebo. Cuando se comparan las tiopurinas, principalmente la mercaptopurina y la ciatoprina, contra placebo, se evidencia que no alcanzan un efecto clínico favorable que tenga significancia estadística. El metotrexate, cuando se comparan con tiopurinas, tampoco logra demostrar que tenga un efecto clínico significativo como inductor de la remisión en estos pacientes con Crohn moderado o severo. De manera que la guía recomienda en pacientes con enfermedad de Crohn moderada o severa usar como inductor los corticosteroides. Puede usarse la metilprednisolona o la prednisolona. Es una recomendación débil con una calidad de la evidencia moderada. Y se recomienda el uso en monoterapia de tiopurinas, debido a que pues, no demuestra una significancia, no demuestra una probabilidad. Y la evidencia del metotrexate es muy escasa, de manera que el grupo desarrollador de la guía se abstuvo de hacer una recomendación con respecto al metotrexate y deja al clínico considerar si se usa o no se usa. Además de la terapia con corticoides, se han estudiado las terapias biológicas para inducir la respuesta favorable al paciente con enfermedad de Crohn. Los medicamentos biológicos más frecuentemente utilizados y estudiados son los anti-TNF. Entre ellos están el infliximab,
el adalimumab y el certolizumab. Este viene vigilado, certolizumab. De manera conjunta, los anti-TNF han demostrado aumentar la probabilidad de que el paciente alcance la inducción de la remisión de manera significativa, tanto para una respuesta clínica favorable como para la remisión de la enfermedad. Los estudios que usan infliximab suelen combinarlo con tiopurina, mientras que el adalimumab se suele usar en monoterapia. Otras terapias biológicas que deben usarse de manera más individualizada son los otros anticuerpos monoclonales, como el ustekinumab, que es un anti-interleuquina 12-23, y el vedolizumab, que es un anti-integrin. La mayoría de los estudios y la literatura de estos medicamentos se han considerado alternativas en pacientes resistentes a los anti-TNF. Vemos en estos forest plot que la terapia biológica, en este caso el ustekinumab, comparado contra placebo, han demostrado mejorar la probabilidad de alcanzar la remisión clínica sin un aumento considerable de los efectos adversos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos tablas están basados en ensayos clínicos aleatorizados controlados y algunos efectos adversos pueden ser a mayor plazo del seguimiento en el cual fueron desarrollados esos estudios. Por lo tanto, los efectos adversos podrían ser mejor evaluados en estudios de fase 4. Recomienda la guía en pacientes con fracaso a la terapia convencional utilizar los medicamentos anti-TNF. Esta es una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada. Y cuando se considera el uso del infliximab, se recomienda que sea combinado con tiopurina. Esta es una recomendación fuerte. Mientras que cuando se escoge el adalimumab, no se recomienda combinarlo con tiopurina, debido a que esta combinación ha demostrado aumentar los efectos adversos sin mejorar el pronóstico de la enfermedad. Los otros terapias biológicas como el ustekinumab y el vedolizumab se recomiendan cuando hay fracaso a la terapia convencional o fracaso a la terapia anti-TNF. Tal vez este sea el escenario ideal para los. La evidencia es muy alta para el caso de ustekinumab y es una recomendación fuerte a favor. Una vez el paciente alcanza la remisión de la enfermedad, la siguiente tópico a tener en cuenta es la terapia para lograr el mantenimiento de la remisión. También se han estudiado los 5 ASA contra placebo para lograr mantener la remisión clínica, evidenciando que en el análisis metaanalítico no se evidencia que tengan una significancia estadística para mejorar el pronóstico. Mientras que las tiopurinas sí mejoran el pronóstico de estos pacientes y aumentan la probabilidad de mantener la remisión, con un RR de 2.30. El metotrexate se ha estudiado, pero solamente de forma enteral, no se ha estudiado en forma oral. Y los estudios que lo han estudiado lo usan de 15 miligramos de manera semanal intramuscular, demostrando aumentar la probabilidad de mantener la remisión, pasando de un 39% a un 60%, y con una significancia estadística para la mejoría de la probabilidad de alcanzar. Ella recomienda en pacientes quienes dependen del esteroide para lograr la remisión usar un medicamento adicional. Puede ser la tiopurina o el metotrexate. Sin embargo, la recomendación a favor de tiopurina es fuerte, con una calidad de la evidencia moderada, mientras que el metotrexate es una recomendación débil. Y si se va a usar metotrexate, recordar que debe ser parenteral porque así están diseñados los estudios. Es importante acá decir que los esteroides de manera crónica no se recomiendan usar como terapia de mantenimiento, debido a los efectos adversos considerables que generan estos medicamentos. Debido a la evidencia, no se ha demostrado beneficio de los 5 ASA, por lo tanto no se recomienda que se usen como terapia de mantenimiento. Es una recomendación fuerte y contra. Y no se recomienda introducir de manera temprana la tiopurina. Los anticuerpos monoclonales para el mantenimiento también se han estudiado y se han usado en la literatura. Se ha documentado que los pacientes que usan un anti-TNF y lograron alcanzar la remisión de la enfermedad, se recomienda que sigan el mantenimiento con estos medicamentos porque aumenta la probabilidad de lograr la remisión de manera sostenida. De manera estadísticamente significativa se ha demostrado este. En algunos trabajos se ha evaluado la posibilidad de hacer un seguimiento con niveles séricos de los anti-TNF o en su defecto con anticuerpos contra el anti-TNF para titular las dosis según las concentraciones en sangre. Sin embargo, no se ha demostrado que hacer estas
de medición de niveles séricos y titulación de la dosis, mejor el. De manera que la guía recomienda, si se alcanzó remisión con un anticuerpo monoclonal, continuar este medicamento. Esta recomendación incluye los anti-TNF, el vedolizumab o el ustekinumab. Es una recomendación fuerte, con una evidencia. Y no hay evidencia para hacer no hay evidencia para dar una recomendación si a favor de medir los niveles de anti-TNF en sangre. Incluso en pacientes que les han perdido la respuesta al anti-TNF, tampoco se ha demostrado que haya beneficio de medir los niveles. En este forest plot se evalúa la evidencia que tiene continuar la tiopurina contra suspenderla en pacientes que han alcanzado la remisión, demostrando que existe una respuesta favorable en continuar la tiopurina si el paciente alcanzó la remisión con este medicamento. La guía recomienda que cuando el paciente usó monoterapia con tiopurina o con infliximab, este medicamento debe continuarse. Es una recomendación débil. Y si el paciente usó adalimumab en monoterapia, también se recomienda continuarlo para mantener la remisión. Una recomendación débil y la calidad de la evidencia es baja. Sin embargo, los medicamentos anti-TNF, sus estudios no son a largo plazo. Por lo tanto, debe estarse atento a los posibles efectos adversos que pueden generar estos medicamentos en los pacientes que los requieran como terapia de mantenimiento. Y el tercer escenario que evaluó la guía es la enfermedad perianal fistulizante. El medicamento más frecuentemente estudiado y el que más importancia tiene en este escenario es el infliximab, un anti-TNF, demostrando que cuando se compara contra placebo, aumenta la probabilidad de tener una respuesta completa con respecto a la mejoría de la fístula, que es la ausencia de secreción de la fístula durante al menos 4 semanas continuas, demostrando que la probabilidad de tener una respuesta completa pasa del 12.9% al 46% con el infliximab, con una significancia estadística cierta. Y también ayuda al mantenimiento de la remisión. Sin embargo, vemos acá que aún usando el infliximab, la mayoría de los pacientes no logran la remisión con estos medicamentos. Por eso, el estándar de cuidado de los pacientes con enfermedad perianal fistulizante, el manejo médico y el manejo quirúrgico de manera coordinada entre ambas especialidades. Se recomienda entonces en pacientes con enfermedad perianal fistulizante el infliximab. Es una recomendación fuerte, aunque una calidad de la evidencia baja. El adalimumab también se puede usar, sin embargo su recomendación es débil. Se ha considerado también la posibilidad de adicionar un inmunomodulador al anti-TNF. Sin embargo, la calidad de la evidencia es muy baja y la recomendación es débil. Y con respecto a otros biológicos como ustekinumab o vedolizumab, no existe evidencia para generar una recomendación. Lo que sí es claro es que usar monoterapia para estos pacientes con solo tiopurinas o solo antibióticos no mejora el pronóstico. Esos pacientes tienen múltiples complicaciones. Por lo tanto, es una recomendación en contra de usar la monoterapia con tiopurinas o con antibióticos para los pacientes con enfermedad perianal fistulizante. Como conclusión, esta es la guía con mejor evidencia disponible para el manejo médico de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, es importante que cada médico la adapte a su entorno y al sitio donde está ejerciendo la actividad. Toda guía práctica clínica requiere actualización. Estas guías son del 2020 y son las más actuales en hoy día. Y se recomienda siempre que se evalúa una guía práctica clínica y sus recomendaciones, tener en cuenta el grade, la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Y en enfermedad de Crohn aún persisten muchos vacíos de conocimiento que deben ser llenados con múltiples estudios que vendrán en el futuro. Muchas gracias. Excelente.